Vamos a comenzar una nueva charla espiritual de Pascua. Vamos culminando ya este tiempo tan lindo pascual en este clima también frío de hoy, en este clima de cuarentena que se seguirá extendiendo unas semanas más. Por eso vamos a aprovechar a hacer una oración primero al comenzar y después de haber celebrado juntos la Eucaristía con la palabra de Dios que ustedes tienen a mano. Los que quieran buscarla nos va a servir para ponernos también ya en el clima del lugar bíblico, espiritual, donde vamos a ir esta noche. Vamos a tomar el capítulo 2 del libro de Isaías. Capítulo 2, versículo 2. Aprovechemos ya para ponernos también en un clima de oración, dejarnos iluminar por este Espíritu Santo al que hoy empezamos a invocar un poco más en esta novena de la Iglesia que nos prepara para Pentecostés. Así que vayamos invocándolo a Él también. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Sucederá al fin de los tiempos que la montaña de la casa del Señor será afianzada sobre la cumbre de las montañas y se elevará por encima de las colinas. Todas las naciones afluirán hacia ella y acudirán pueblos numerosos que dirán: vengan, subamos a la montaña del Señor, a la casa del Dios de Jacob. Él nos instruirá en sus caminos y marcharemos por sus sendas. Porque de Sión saldrá la ley, y de Jerusalén la palabra del Señor. Él será juez entre las naciones y árbitro de pueblos numerosos. Con sus espadas forjarán arados y podaderas con sus lanzas. No levantará la espada una nación contra otra, no se adiestrarán más para la guerra. Ven, casa de Jacob, caminemos a la luz del Señor. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, y por los siglos de los siglos. Amén. Bien. Supongo que algo habrán intuido por dónde irá el lugar bíblico de hoy, más allá de otros signos, imágenes que pudieron recibir en los distintos medios virtuales que nos están comunicando todo este tiempo. Quise usar esta oración del texto de Isaías, esta visión que tiene Isaías, que se pierde en un horizonte de esperanza profunda. Primero porque la fiesta que estamos por celebrar en unos días tiene su lugar geográfico, bíblico, espiritual en una montaña. Se guarda esa pisada simbólica de la ascensión de Jesús al cielo. Por un lado eso, ubicarnos ahí en este clima final ya que nos lleva a la Pascua y a su desenlace también, no solo con la ascensión de Jesús, sino con la venida del Espíritu Santo, sino también porque esta oración de Isaías recoge varios lugares donde estuvieron ustedes, donde quisimos pasar para podernos ayudar a rezar. Habla de distintos caminos que confluyen en la cima, en la cumbre de esa montaña
que se va a elevar por encima de todos los otros montes. Por otro lado, habla de la casa del Señor, el lugar donde estuvimos la semana pasada. Ven, casa de Jacob, caminemos a la luz del Señor. Sucederá al fin de los tiempos que la montaña de la casa del Señor. Entonces, varios de los lugares donde estuvimos estas semanas anteriores los recoge también esta oración inicial en esta profecía, en esta visión de Isaías. Bien, probablemente también la mayoría o muchos de ustedes tuvieron la posibilidad de estar en la cima de una montaña, de un monte alguna vez. Nuestra Argentina tiene lugares privilegiados donde podemos ver en perspectiva lo que se ve de lo alto de una montaña, sea porque nuestra cordillera de los Andes, que recorre de norte a sur la Argentina, tiene picos, tiene montes más o menos altos, muy altos, sino también porque en otros lugares la precordillera u otra cadena montañosa nos ayuda a ver qué se ve, cómo se ve, lo que se ve, lo que uno puede experimentar cuando llega a la cima del monte, de una montaña. Más cuando uno la caminó, ¿no? La montaña de abajo arriba, la subió por senderos, por caminos primero de tierra, después cada vez, ¿no?, esa tierra se va confundiendo con las rocas, la vegetación que puede ser al principio más abundante se va haciendo cada vez también más amplia. Bien, entre todos los lugares geográficos que nosotros los hombres conocemos, creo que la montaña guarda una simbología muy fuerte, guarda un lugar especialmente destacado. Podríamos decir, por una parte, porque pareciera que el cielo y la tierra en la montaña se pueden tocar, están como muy cerca uno del otro, y por lo tanto, por extensión, podemos decir muy bien que Dios y el hombre están más cerca, en una montaña. Dios pareciera que tiene más facilidad para bajar después que nosotros hicimos el esfuerzo de subir la montaña para estar ahí en ese paisaje privilegiado. Por momentos, la montaña parece como ser el eje geográfico del lugar donde estamos, porque la perspectiva que podemos ver 360 grados alrededor de la montaña nos permite tener una mirada más acabada. Digo acabada en el sentido de que podemos tener una mirada más lejana, más abarcativa. Podemos ver cómo paisajes se confunden en los horizontes que se van alejando alrededor de la mirada que podemos tener de esa montaña, de lo que vemos desde esa montaña. Por otro lado, pareciera como que la montaña está más lejos del mundo entre comillas. Cuando digo mundo, porque está más separado de nuestro mundo cotidiano. La montaña separada del llano, y entendemos por ese llano lo que simboliza nuestro caminar cotidiano, nuestros lugares cotidianos, nuestras llanuras, mesetas, desiertos, arideces. Bueno, la montaña es como un lugar apartado de ese mundo cotidiano y por lo tanto un lugar donde desde la soledad hasta el silencio se experimentan de un modo más fácil, con todo lo que conlleva eso, ¿no?
silencio, soledad, recogimiento, contemplación. Por eso fíjense cómo, lo dice muy bien el texto que acabamos de escuchar, ¿no? La montaña tiene el simbolismo de un santuario y por lo tanto también del altar. Y lo vamos a ver en esas montañas que vamos a recorrer rápidamente hoy, esta noche. Silencio, soledad, recogimiento y contemplación en la montaña son actitudes que pareciera que se nos hacen más fáciles de conseguir. En esa masa de rocas y tierra que es una montaña, fíjense cómo también parecen reunirse elementos esenciales y maravillosos de la naturaleza. Muchas veces la cima de una montaña tiene nieve y esa nieve que se derrite en distintos momentos es también fuente de agua que alimenta ríos, que alimenta arroyos y que se pierden, ¿no?, a lo largo de una geografía para terminar desembocando en el mar. Nieve, agua-nieve, lo otro, ¿no? Como sopla el viento en las montañas, ¿no? Parece que tiene una fuerza especial, un misterio especial el viento, ¿no? Envuelve la montaña y arrastra algo más. Pareciera que arrastra y tiene como esa montaña y ese viento el poder del imán, ¿no?, de atraer nubes que muchas veces envuelven una montaña y crean también un misterio, ¿no? Y acá dejo los puntos suspensivos para hacernos acordar, ¿no?, la nube también misteriosa en el monte que vamos a ver Sinaí, en el monte Horeb. Por otro lado, el fuego que algunas veces brota del interior de ciertos montes volcánicos, ¿no?, con todo el misterio, el fuego que quema, montañas volcánicas que también llenan su cuota de misterio, un paisaje a veces que genera también una fuerza magnética especial, por lo que tiene también de magnetismo y de imán el fuego. Cuántas veces, ¿no?, el fuego pareciera que nos atrapa de una manera especial, que genera una atracción en nosotros los hombres. No podemos dejar de mirar a veces el fuego. Bien, supuesto esto más general, vamos a ver algunas notas especiales, también más generales, de lo que para la Biblia la montaña puede significar. Primero, lugar de encuentros especiales. Después, desde esos encuentros, y como un guión de esto, lugar también de experiencias fuertes, experiencias determinantes porque generan un antes y un después en aquellos que están en esas experiencias que también, como muchas veces lo dijimos en otros lugares, van a ser imborrables en aquellos que participan de ese encuentro y de esa experiencia. De una manera especial, esas experiencias tienen a veces características de teofanías, es decir, manifestaciones de Dios a través de realidades de la naturaleza. En la montaña se van a dar otros, ¿no?, signos de la naturaleza que generan también todo un clima especial y que nos van a hablar de el modo como Dios, a través de esas teofanías, se nos revela, se nos muestra. Lugar para la Biblia de alianzas entre Dios y el hombre, Dios y los hombres. La montaña también va a ser lugar de sacrificios,
lugar donde el hombre acerca ofrendas de todo tipo, desde animales hasta, vamos a ver, ¿no?, humanos. La montaña es un lugar privilegiado para la palabra de Dios y donde Dios va a decir palabras definitivas, palabras únicas. Y por eso también en esas montañas, la montaña para la Biblia es un lugar también de silencio, de recogimiento, de oración. Lugar privilegiado de oración. Y por último, un símbolo también de la casa de Dios, la morada de Dios, una morada con una mirada también más bien escatológica, donde el hombre va a tener también su lugar en esa montaña que tiene que subir como un camino de ascenso que lleva desde la purificación al sacrificio, del sacrificio a la transformación de la ofrenda y a la glorificación. Bien, ¿qué les quiero proponer al ir a rezar estos próximos días con este lugar espiritual de la montaña? Proponerles 4 puntos para que el que quiera tome uno, quieran tomen más de uno, lo que el Espíritu Santo les pueda sugerir con los distintos montes donde vamos a ir. Primero, como les decía al principio, estamos por celebrar la ascensión de Jesús a los cielos, que ocurre en el Monte de los Olivos, como nos narra Lucas en el libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 1. Toda la carga que tiene esa despedida, que tanto los evangelistas como el mismo texto de los Hechos lo van a narrar con notas muy contrastantes. Hay un magnetismo que pareciera en los discípulos y en todos los que están en ese Monte de los Olivos contemplando a Jesús que sube, magnetismo que pareciera como retenernos. No quiero bajar de la montaña. Es el Señor el que nos tiene que sacudir y decirle por qué se quedan mirando al cielo. Aquel que se perdió entre las nubes, baja, porque va a volver. Una promesa que también Jesús, ¿no?, se las hace. Entonces, el Monte de los Olivos tiene el magnetismo de no querer bajar y al mismo tiempo el mandato de bajar porque tienen que estar reunidos a la espera del fruto final, la promesa que Jesús les hace. Por otro lado tiene la cuota de nostalgia, ¿no?, que lo recoge también la liturgia. Si prestan atención a las oraciones, sobre todo al prefacio de este fin de semana, es decir, a la oración con la cual comienza la plegaria eucarística, la oración antes del santo, que se llama fácil. Escuchen bien este fin de semana ese texto maravilloso, esa oración que reza el sacerdote en nombre de todos nosotros, ¿no? Cómo tiene una cuota de nostalgia. Una cuota de nostalgia y por otro lado una profunda cuota de alegría, porque también nos marca la palabra de Dios. Volvieron alegres, regresaron del Monte de los Olivos alegres. Bien, entonces, fíjense cómo este monte tiene que ser un poco el eje sobre el que los invito a mirar, a rezar los próximos días el resto de los montes donde cada uno vaya a querer ir. Primero eso, entonces, rezar en la perspectiva de la ascensión del Señor, que celebramos este fin de semana. Desde acá, desde esta perspectiva de Jesús que abandona la tierra, pero su última frase maravillosa, no nos deja porque va a estar siempre, yo estaré siempre con ustedes hasta el fin del mundo, releer la historia de la salvación, que tomó tanta fuerza, ¿no?, en todo este ciclo pascual, la Cuaresma, ¿no?, y en la Pascua.
qué decir en la vigilia pascual, la cantidad de montes que aparecen en la liturgia de la palabra, en las lecturas, que van recogiendo la historia de la salvación. Bien, animarnos a ver la historia de la salvación desde la ascensión del Señor, animarnos a ir a estos montes que hoy pueden ser lugares donde el Señor nos quiere hablar a cada uno de nosotros. Tercero, ver cómo hay paralelismos maravillosos entre montañas del Antiguo Testamento y las montañas donde estuvo Jesús. Significativas montañas en la vida de Jesús, con todo lo que ello conlleva. Montañas también significativas para nuestra vida espiritual. También nosotros, como Jesús, pasamos por distintas montañas en nuestra vida de fe. Y lo último, al motivarnos para rezar con la palabra de Dios, también dejarles algunas consignas o propuestas de oración. Bien, ¿cuál es la primera montaña que toma una fuerza especial? Voy a saltear una que es el monte Ararat. Después del diluvio universal, la finalización del diluvio tiene lugar en un monte, donde encalla, donde toca tierra, justamente después de tantos días de diluvio y las aguas que cubrieron, toca tierra el arca de Noé. Dejo ese monte, la Ararat, y me voy a un monte maravilloso que lo soslayamos varias veces en estas charlas espirituales, que es el monte Moria, Génesis 22, donde se va a dar un sacrificio maravilloso. Nosotros conocemos esto como el sacrificio de Isaac, y más de una vez me escucharon decir que el título deberíamos cambiarlo. Más que el sacrificio de Isaac, el sacrificio es de Abraham. Es el sacrificio de Abraham. Abraham, recordamos en ese capítulo 22, finalmente tiene a su hijo, al hijo de la promesa, al hijo que sale de las entrañas de Sara, su mujer, y cuando parece que para Abraham empieza el tiempo de descanso, Dios lo invita a una caminata a través de una montaña, una caminata de ascenso que la inicia con Isaac, su hijo, con 2 servidores y con un poco de leña. Lleva el cuchillo, lleva la leña y su hijo le va a preguntar en el momento en que se quedan solos, ellos dos, porque hace detener a los servidores a mitad de la subida, del ascenso de la montaña. Isaac es el que rompe ese silencio prolongado, ¿no?, que es tan sugestivo, donde padre e hijo no hablan, no dicen nada, suben en silencio hasta que Isaac le dice: Padre, tenemos la leña para el holocausto, tenemos el cuchillo. Bueno, ¿y dónde está la víctima, lo que tenemos que ofrecer? Y la respuesta maravillosa de ese hombre providente, ¿no? Abraham, que le dice: Hijo mío, Dios proveerá el sacrificio. Los que vayan a rezar con este texto, fíjense, ¿no?, qué profundo es ese silencio hacia la cima. Lo que puede estar sucediendo, por un lado, en el corazón de Abraham. Lo que puede estar viviendo este hombre que tiene que entregar al hijo de la promesa, donde tiene que entregar también con profundo dolor algo que él ve derrumbarse. Dios le había prometido una tierra y que, ¿no?, la descendencia, que era más numerosa que las estrellas del cielo, iba a ocupar una tierra. Y ahora Dios me pide sacrificar a mi hijo único.
cuántos sentimientos agolpados. Y sin embargo la obediencia de fe que llega a la radicalidad de entregar, hasta tal punto que levanta el cuchillo. ¿Se acuerdan de esa escena maravillosa? Y Dios lo detiene a Abraham y le dice: no sacrifiques a tu hijo. La obediencia que llega hasta el punto de ¿qué? De sacrificarse a Abraham. Acá el sacrificio es de Abraham. Abraham es el que se inmoló su vida a Dios, se entregó totalmente. ¿Cuánto para nuestra oración, ¿no? ¿Cuántas veces, no? Y cuántas veces tenemos que comprender que a veces la ofrenda que nos pide el Señor no son cosas, no son a veces nuestros propios carneros, nuestras propias actividades, no son aquellas cosas que creíamos que teníamos que ofrecerle al Señor, sino justamente tu corazón. Y en tu corazón, dame tu obediencia. Decir que sí y entregar eso que no entendés. ¿Qué es lo que me tiene que ofrendar? ¿Qué es lo que me tenés que ofrendar? ¿Cómo tenés que entregármelo? Entonces, en el monte Moria tenemos en la figura de Abraham esta primera pregunta, ¿no? Tal vez para que nos llevemos a rezar esta semana. ¿Qué es lo que el Señor hoy me pide que inmole, que entregue? ¿Cómo tiene que ser esa ofrenda? Y primero pongamos nuestro corazón delante. Este es mi sacrificio, Señor. Y escuchemos al Señor que nos va a decir: de tu corazón, entregame esto. Confíame eso que hoy oscurece tu fe, adormece tu esperanza, tiene apagado tu amor. No quiero esto. No. Dame tu corazón. Entregame. Yo lo recibo. Porque ahí el Señor, ¿no?, nos va a bendecir como lo bendijo a Abraham. Como lo bendijo a Abraham de una manera única. Con un juramento lo bendice. Y un detalle muy lindo, que algunos me habrán escuchado alguna vez que comenté este texto, que cuando bajan de la montaña, fíjense cómo termina el texto, ¿no? En el versículo 19 dice: Abraham regresó a donde estaban sus servidores, y todos juntos se fueron a Berseba, y Abraham recibió allí. Una pregunta: ¿dónde está Isaac? ¿Por qué no aparece Isaac? Bien, lo dejo para que lo recetamos. Segundo gran monte, tenemos la maravilla del monte Sinaí. El monte Sinaí, que para la Sagrada Escritura tiene también otro nombre. El monte Horeb y el monte Sinaí son el mismo monte, es el mismo monte. El reino del norte, Israel lo llamó Horeb, el reino de Judá o el reino del sur, cuando se dividieron, lo llamaba el Sinaí. Para nosotros es la montaña de Dios, o la montaña santa. Fíjense cómo ese monte, si lo buscan en imágenes, van a ver que está rodeado de una meseta, que para el Éxodo es el desierto del Sinaí. El monte Horeb aparece muchas veces y se lo cita infinidad de veces. ¿Por qué? Porque es el monte por excelencia de la alianza, ¿no?
Primero aparece con una experiencia que tiene que vivirla quien va a llevar al pueblo liberado del Mar Rojo al Sinaí y del Sinaí a las puertas de la tierra prometida, que es Moisés. Moisés, en el capítulo 3, tiene al pie del monte Sinaí, del monte Horeb, su propia teofanía, cuando ve ese fuego que arde sin consumir una zarza. Y ahí Moisés recibe primero una experiencia de encuentro con Dios. Se descalza y va a escuchar primero cómo Dios le revela su nombre y después Dios le va a revelar una misión. Yo soy el Dios de tu padre Abraham, Isaac y Jacob. Soy el que soy, es decir, soy el Dios que está salvando, que está cerca de ese pueblo que gime esclavizado por los egipcios. A ese pueblo es el que tenés que liberar y traerlo hasta esta montaña. Moisés recibe la misión, Éxodo 3, y Moisés, después de 3 meses de caminar al cruzar el Mar Rojo, va a llegar al pie del monte Horeb en el desierto del Sinaí. Y ahí va a sellarse la alianza que va a cruzar el resto del Antiguo Testamento, esa alianza sellada entre Dios, por iniciativa de Dios, y el pueblo. Y fíjense, ¿no?, cómo esa alianza va a preparar en el capítulo 19, en el capítulo 20, por distintas manifestaciones que se dan en esa montaña. Primero, el pueblo va a tener que purificarse durante 3 días. Va a tener que acercarse a una distancia no muy cercana al monte, porque el que quiera acercarse al monte va a terminar muriéndose. Solo algunos privilegiados van a poder subir a la montaña santa. Por un lado, Moisés, junto con Aarón y sus 2 hijos, y ese grupo de elegidos, los 70 ancianos, van a poder subir hasta un lugar. El único que va a poder subir más que nadie va a ser Moisés, que va a pasar 40 días dialogando con Dios en la cima del Sinaí. Primero, el pueblo se purifica y va a experimentar con miedo, ¿no?, manifestaciones impresionantes en esa montaña. Primero, una tormenta con relámpagos, un paisaje que parece incendiarse por esos relámpagos, a lo que se le suma un temblor de la montaña y truenos que van a ir significando la voz de Dios que va a hablarle a Moisés. El pueblo va a oír nada más que esos truenos. Y por último, llamas de fuego que arden en las colinas de esa montaña, en Deuteronomio 4, ahí ocurre la alianza. El pueblo purificado va a ser invitado por Dios a través de Moisés a sellar un pacto definitivo. Y el pueblo, se acuerda que va a responder varias veces: haremos todo lo que el Señor nos pida, nos diga. Luego de eso, Moisés, ¿qué va a hacer? Escribir un documento. Después que el pueblo lo manifiesta en voz alta, se escribe un documento que significa lo que el pueblo se compromete a cumplir, todo lo que Dios nos diga. Y lo que Dios nos va a decir van a ser nada menos que escritos que Moisés los va a tallar en las tablas de la ley, tablas de la alianza. Bien, Moisés, antes que eso, construye un altar con 12 piedras, simbolizando las 12 tribus de Israel que van a unirse definitivamente
definitivamente como un único pueblo en esa alianza que sellan, y sobre, ¿no?, esas, ¿no?, piedras que forman un altar se van a sacrificar animales, y la sangre de esos animales va a ser el sello de una alianza que, por ser grabada en la sangre, es una alianza viva. Para el judío, para los hebreos, la sangre es signo de vida. Sellar la alianza en la sangre significa sellar un pacto que no puede pasar. Cuando esa alianza se quiebra, es cuando el pueblo va a terminar en el exilio. Bien, entonces, fíjense, ¿no?, la culminación de esa alianza en el Éxodo 24 es ese sello significado en la alianza con la cual Moisés va a comprometer al pueblo con una sangre que va a caer sobre ellos, rociándolos. Esta es la alianza de Dios con ustedes. Rocía al pueblo y al altar con la sangre de los animales. Bien, Moisés sube al encuentro de Dios después de sellar eso, y va a pasarse 40 días para estar con Dios y recibir las tablas de la ley. Esas tablas que primero las van a liquidar, esas tablas que van a ser nuevamente escritas y que van a ser conservadas en el arca de la alianza, ¿no?, hasta que se llegue a la tierra prometida, hasta que se guarden en una tienda de campaña, lugar donde desciende la nube, el fuego, ¿se acuerdan ustedes, no? Y finalmente va a ser el lugar, ¿no?, de mayor, ¿no?, sacralidad del templo. En el Santo Santorum se guardan las tablas de la ley. Bien, Elías, ¿se acuerdan? Y con esto termino, con el monte Oreb, también va a tener una manifestación de Dios maravillosa. Elías es el profeta por excelencia de fuego, ¿no? Elías es aquel que en el monte Carmelo va a rivalizar con los profetas de Baal, el dios del agua, ¿no? Y ahí, en esa montaña, el hombre celoso de Dios va a rivalizar con los 400 profetas de Baal, mandados por Jezabel y el rey Ahab. Rivalizan, ¿no?, contra el único Dios. Yahvé es el único Dios. En el monte Carmelo, Elías tiene entonces esa manifestación que quema esa ofrenda empapada de agua que prepara Elías después que los profetas de Baal prepararon su ofrenda y no pudieron hacer caer fuego del cielo. En cambio, Elías, habiendo empapado por 3 veces la ofrenda sobre el altar, termina, ¿no?, haciendo caer ese fuego que consume la ofrenda. Elías tiene que escaparse porque Jezabel le jura que si no se va, ¿no?, de ahí, lo va a terminar degollando como él hizo degollar a los 400 profetas, a filo de espada, de cuchillo. Bien. Elías tiene miedo, se escapa y se esconde en el monte Oreb, en el fondo de una cueva, y Dios lo va a hacer salir para darle también su palabra. Definitivamente, no en el fuego, ¿no se acuerdan que también no está Dios en el terremoto, no está en un viento tempestuoso, sino que en una suave brisa Dios le va a hablar una vez más a Elías y lo hace volver por el mismo camino que se fue. El monte, entonces, Sinaí, lugar también de fuertes revelaciones. Y por último, ¿no?, tomando el último de los montes maravillosos del Antiguo Testamento rápidamente, para parafrasear rápido el monte Carmelo también, ¿no?, el capítulo 18 del primer libro de los Reyes, tenemos el monte Sión, ¿no?, el monte por excelencia que conserva
un valor único, ¿no? Porque ahí se construye la ciudad santa y dentro de esa ciudad, en la cima de esa ciudad, en el punto más alto, Salomón va a construir el templo donde guardan las tablas de la ley y donde confluyen en peregrinación tantas veces el pueblo para adorar a Dios, para hacer sus ofrendas. La montaña santa, lugar donde habita Yahvé, donde se prepara un festín con manjares suculentos, esa mirada escatológica que veíamos recién, ¿no? Que la describe tan lindo el capítulo 2 de Isaías. Bien, repaso entonces: Moria, Horeb, Sinaí, Carmelo, el monte Sión, y había otros más. En el Nuevo Testamento tenemos también montañas ciertamente significativas. Salteo, el monte donde lo lleva el demonio en una de las tentaciones, en el desierto, y le hace contemplar todos los reinos. Me voy al Nuevo Sinaí, al monte de las bienaventuranzas, ahí en Galilea, la montaña donde el nuevo Moisés, Jesús, va a subir para dar su nuevo sermón, su primer gran sermón de la montaña, donde va a promulgar el nuevo decálogo, las nuevas bienaventuranzas, ¿no? Que comienzan con un feliz. Jesús es el nuevo Moisés. Jesús sube a la montaña para promulgar, no, como dice muy bien el Papa Benedicto en el libro Jesús de Nazaret, no una ideología, sino una enseñanza que vino de lo alto, primero porque el Hijo de Dios se encarnó. Dios no bajó en relámpagos, en una nube, en truenos, sino que se hizo carne. Y en ese monte va a promulgar un nuevo programa de vida, que el Hijo de Dios lo encarna primero con su propia vida. Felices, ¿no?, los que tienen alma de pobres, felices los que lloran, felices los pacientes, felices los que tienen hambre y sed de justicia. Todo el programa que se enuncia las bienaventuranzas y que desarrolla después Jesús en el Sermón de la Montaña, en la primera catequesis de Mateo, capítulos 5 y 6 del Evangelio, es todo el programa que lleva en su vida Jesús. Jesús, en las bienaventuranzas, nos hace caminar de la cruz a la resurrección, ¿no? Ser paciente para, ¿no?, ser también nosotros, ¿no?, consolados, tener hambre y sed de justicia para ser saciados, llorar para ser, ¿no?, plenamente felices, ¿no? Nosotros experimentar la persecución para ser plenamente, ¿no?, liberados. Acá encontramos, ¿no?, la definitiva palabra de Dios que nos revela el programa del verdadero cristiano. Nuestra vida vivida con Cristo a través de las bienaventuranzas. En esa montaña también el Señor va a manifestar, ¿no?, su gloria. Por un lado, realizando signos, ¿no?, como curaciones, como expulsiones de espíritus, pero también congregando en un banquete, congregando a tantos que lo seguían en esa multitud, invitándolos a alimentarse en esa multiplicación de los panes y de los peces. Bien.
lleva Jesús a algunos de sus discípulos la montaña de la Transfiguración, que nosotros le ponemos el nombre del Monte Tabor, que los tres evangelistas sinópticos describen también, ¿no? Ahí, en esa montaña de la Transfiguración, Jesús va a tener también una experiencia de oración personal y a partir de ahí de una manifestación maravillosa de su divinidad. A esos discípulos, a los que les había anunciado un poquito antes su pasión y que habían quedado desde confundidos hasta enojados y después humillados como Pedro, ¿no? Que se le cruza al Señor cuando anuncia su pasión, su muerte, y le dice que ese no es el mensaje, y Jesús lo invita a ir detrás de sí, ¿no? A retirarse. Bueno, a estos tres discípulos, Santiago, Juan y Pedro, el Señor los invita a experimentar en medio de esa confusión en la que habían quedado y anticipando después también la humillación que va a tener lugar en otro monte, en el Monte Calvario y en el Monte de los Olivos. Ahí, en el Monte de la Transfiguración, Jesús, que está rezando, los invita a experimentar algo que ellos no entienden y lo recogen en los mismos textos. No saben lo que dicen. Sin embargo, Pedro, en medio de ese sopor y por mantenerse despierto, contempla el rostro, el cuerpo y las vestiduras de Jesús transfigurados. Escuchan la voz del Padre, que dice: este es mi Hijo, luz de luz. Escúchenlo, escúchenlo. Y ahí tiene lugar entonces, ¿no?, la presencia también maravillosa de Moisés y de Elías, ¿no?, la ley y los profetas, que también experimentaron en montes la manifestación de Dios. Jerusalén es la meta después donde tiene que llegar Jesús y donde va a ir en el Evangelio de Lucas ascendiendo hasta llegar al monte, ¿no?, Calvario, lugar del cráneo, el Gólgota en hebreo, ¿no? Ahí el Señor va a experimentar la humillación más grande. Ahí va a darse la ofrenda que no dio, no aceptó Dios de Abraham, pero sí la acepta entregando y aceptando el sacrificio de su Hijo, que muere entregando su vida por amor en la cruz. Ahí es el lugar donde la ofrenda más grande, que es Dios mismo, va a reconciliar definitivamente una alianza nueva y eterna a los hombres con Dios. En la sangre no ya de animales sacrificados, que no tienen ningún valor, como dice la carta de los Hebreos, sino que en esa montaña el Hijo de Dios se entrega al Padre por los hombres. Sacrificio perfecto, sacrificio nuevo, sacrificio perenne, sacrificio de una alianza que no pasará jamás. Bien, en el Gólgota entonces encontramos también el eco de otro monte, donde estuvo Isaac y Jacob, Isaac y Abraham. Ahí estuvieron padre e hijo en un sacrificio que no se dio. Acá sin padre e hijo se entregan el perdón, la nueva vida. Las propuestas que les quiero dejar entonces, primero es animarse desde este Monte de los Olivos, que tiene también un contraste, si ustedes se acuerdan bien, y con esto voy terminando, ¿no? Al Monte de los Olivos también van a ir los discípulos, al Monte de los Olivos van a ir
mantenerse despiertos mientras Jesús, en ese monte y en el huerto, ¿no?, de los Olivos, el huerto de Getsemaní, va a tener también su inmolación. Los Olivos, como monte, tiene el contraste de la agonía de Jesús y el silencio del Padre, que pareciera que no responde a su Hijo, y sin embargo sí, como dice también el Papa Benedicto, responderá a su Hijo que le pide: Padre, si es posible, aparta de mí este cáliz. Ese silencio, ¿no?, fatal del Padre se va a dar plenamente al tercer día, 3 días después, cuando su Hijo surja de la oscuridad de la tumba, surja resucitado, dando vida en esa historia que comienza el primer día de la semana. Los Olivos tienen entonces la agonía de Jesús y la despedida y la glorificación de ese Hijo que asciende a los cielos con la promesa de volver definitivamente al fin de los tiempos a recapitular, ¿no?, la historia, a buscar a los hombres. Ahí es, entonces, también, y desde ahí, donde los invito a rezar estos próximos días. Con esto, ¿no?, que venía diciendo, Olivos, la invitación que nos hace el Señor en este contexto de la pandemia, en este contexto a veces de agobio también que podemos vivir nosotros, de cansancio. Señor, ¿qué me invitas a que te entregue? ¿Qué es lo que me está costando hoy a mí y quisiera no llevarlo, no tener que entregarlo? ¿Cuál es mi agonía hoy? ¿Cuál es mi cansancio? ¿Cuál es mi misterio? ¿Cuáles son mis miedos? Todo eso que experimentó Jesús también en el monte de los Olivos. Mi alma está triste hasta la muerte. Mi alma, ¿no?, tiene miedo a la muerte. Bueno, miedo, tristeza, dolor, tedio, aburrimiento, bueno, todo eso. Dejemos que el Señor, desde la alegría de la transfiguración, de la alegría de su ascensión, nos dé la respuesta si nosotros estamos a lo mejor pasando esa noche un poco en nuestro corazón de silencio de Dios, de agobio, de cansancio, de tristeza profunda, de miedos. Miremos eso en el monte de los Olivos. Miremos también lo que el Señor me pide que sacrifique, como en el monte Moria, desde el Calvario, desde el sacrificio de Jesús, desde la ofrenda de amor inagotable del Señor. Y por último, la invitación final, ¿no?, el paralelo maravilloso de el Sinaí y las bienaventuranzas. Ahí, volver a rezar con alguna de las bienaventuranzas. Detenerme tranquilo a ver, bueno, Señor, ¿qué me invitas a que mire con tus ojos en este monte? ¿Qué me invitas a que experimente como una felicidad aquello que a lo mejor hoy lo tengo trabado en mi corazón? Porque me cuesta ser paciente, porque me cuesta no llorar, porque me cuesta, ¿no?, confiarme providencialmente como pobre que soy a tus designios. Señor, ¿qué me cuesta hoy entregar a tu justicia y no a mi propia justicia, que a veces, ¿no?, quiere venganza, le cuesta perdonar, le cuesta reconciliar, le cuesta sanar? Señor, ¿no?, ¿qué me pedís hoy que purifique en mi corazón para poder mirarte de un modo nuevo? ¿Cuáles son mis impurezas? ¿Cuáles son aquellas cosas que hoy borran la mirada tuya porque me atrapan más otros pequeños dioses que vuelven mi corazón de nuevo? Bien, en estos próximos días, mañana o pasado, para poder tener, junto con las otras charlas que la encuentran también sintéticamente con las propuestas, van a encontrar también esta charla espiritual de la montaña
en el sitio de la palabra. Bueno, los invito a que vivamos en el espíritu, ¿no?, que viene a nosotros esta, ¿no?, fiesta de la Ascensión, que celebremos también como argentinos nuestro día patrio en un profundo clima de oración confiada, ¿no? También nos va a ayudar mucho rezar por nuestra patria con estas, ¿no?, propuestas que quisiera dejarles desde estas montañas. Le confiamos a María entonces todo lo que rezamos, le pedimos también que nos derrame la bendición de Dios, ella que supo escuchar la palabra de Dios, supo meditarla, supo ser fiel porque estuvo al pie de la cruz en el monte Calvario, porque estuvo también presente y viva en la alegría de la ascensión de Jesús y porque reunió a los discípulos en oración a la espera del Espíritu. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Y que nos bendiga Dios Todopoderoso, que es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Buenas noches.